¿Yo, profesor? Adelante, sí. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Pido y confío. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, vamos a poner nuestro título ahí en nuestra hojita. El título es Los discípulos de Emaús. Y abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. ¿Alguien gusta leer el texto, por favor? ¿Puedo, profesor? Sí, adelante. Sí, gracias. Los discípulos de Emaús. En este mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, el espacio de 60 estadios, y conversaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Mientras así discurrían y conferenciaban recíprocamente, el mismo Jesús, juntándose con ellos, caminaba en su compañía, mas sus ojos estaban como deslumbrados para que no le reconociesen. Díjoles pues: ¿qué conversación es esta que caminando lleváis entre los dos, y por qué estáis tristes? Uno de ellos, llamado Cleofás, respondiendo le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado en ella estos días? Replicó él: ¿qué? Lo de Jesús Nazareno, respondieron, el cual fue un profeta poderoso en obras y en palabras, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y como los príncipes de los sacerdotes y nuestros jefes le entregaron para que fuese condenado a muerte, y le han crucificado. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y no obstante, después de todo esto, he aquí que estamos ya en el tercer día después que acaecieron dichas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de entre nosotros nos han sobresaltado porque antes de ser de día fueron al sepulcro y no habiendo hallado su cuerpo, volvieron diciendo habérselas aparecido unos ángeles, los cuales les han asegurado que está vivo. Con eso, algunos de los nuestros han ido al sepulcro y hallado ser cierto lo que las mujeres dijeron, pero a Jesús no le han encontrado. Entonces les dijo él: oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. Pues, ¿qué?
Por ventura no era conveniente que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en su gloria. Y empezando por Moisés y discurriendo por todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras los lugares que hablaban de él. En eso llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él hizo ademán de pasar adelante. Mas lo detuvieron por fuerza diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día va ya declinando. Entró pues con ellos y estando juntos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y habiéndolo partido se lo dio, con lo cual se les abrieron los ojos y le conocieron más, mas él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que sentíamos abrazarse nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al punto, regresaron a Jerusalén, donde hallaron congregados a los 11 y a sus compañeros, que decían, el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que les había sucedido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Palabra de Dios. De la gloria a ti, Señor. Bueno, antes de adentrarnos en la estructura de este texto, vamos a conocer primero el contexto, es decir, lo que hay antes y lo que hay después. En el Evangelio de San Lucas, este texto está situado después del pasaje donde Pedro va al sepulcro y antes de la aparición de Jesús a los apóstoles, donde se aparece y come con ellos. Hay una razón por la cual Pedro va al sepulcro. Ahorita vamos a ver por qué. Al ver la estructura de este texto, vamos a comprender el contexto. ¿Por qué Pedro va al sepulcro? ¿Y por qué Jesús se aparece a los apóstoles y come con ellos? Hay una razón que aparece en los tres textos. Ahorita al final vamos a descubrir cuál es. También vamos a ver el significado de dos lugares importantes que aparecen en el texto. Jerusalén, que significa algo, ahorita vamos a ver, y Emaús, también tiene un significado. La estructura que tiene este pasaje evangélico se le llama quiasmo, y el quiasmo tiene dos características. La primera, identificar el problema en el texto. En este pasaje evangélico hay un problema central. Ahorita vamos a ver cuál es. Y también, por la estructura que tiene, nos vamos a ir dando cuenta que tiene una estructura muy peculiar. Ahorita al final vamos a ver cuál es. Pero tiene esta estructura que vamos a ver para que la gente la memorice más fácilmente. En la antigüedad, cada familia no tenía su Biblia en la casa como ahorita. Se iban transmitiendo de generación en generación el Evangelio, predicando, hablándolo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Memorizarlo. Por eso, varios textos de la palabra de Dios se presentan con esta estructura de un quiasmo, para que la gente pudiera memorizarla más fácilmente. De hecho, hay en el Evangelio de San Marcos, hay una hipótesis que es muy aceptada entre los estudiosos de la palabra de Dios,
de que todo el Evangelio de San Marcos, cada pasaje que vemos, sin excepción, las primeras comunidades cristianas que no sabían leer, que no sabían escribir, se iban transmitiendo el Evangelio de San Marcos, que fue el primer evangelio que se escribe, de una forma como de teatro. Todos los pasajes de San Marcos tienen esa característica, que se pueden actuar, y eso servía mucho en la catequesis, en la antigüedad. Los que evangelizaban lo transmitían a quien no sabía leer ni escribir, actuándolo. Por eso en la catequesis sirve mucho adaptar el Evangelio de San Marcos para los niños de esa manera. Y el teatro atrae, el teatro te llama la atención, seas niño, seas joven, seas adulto, ves la actuación, la obra, y ahí estás, poniendo atención, llama la atención, te atrapa el teatro. Entonces, muy probablemente, eso hacían en la antigüedad, aparte de predicar, actuaban el Evangelio para seguir propagando el mensaje de Jesús. Bueno, entonces el quiasmo tiene esta estructura para que la gente lo memorizara. Y ahora sí vamos a analizar versículo por versículo. Yo les recomiendo que si tienen plumas de colores, les va a ayudar mucho. Ir poniendo cada frasecita que vamos a colocar en los renglones de un color distinto. O si no, lo ponen con tinta negra y luego lo pueden subrayar de colores o, bueno, ustedes se las ingenian. De todos modos, el archivo ya completo, se los mando al ratito para que lo puedan imprimir y lo tengan así también. Pero Muchas les gracias, va profe. bien repasando y afianzando para aprenderlo mejor. A cada rengloncito le vamos a poner una letra. Letra A, que es el versículo 13. Dos discípulos salen de Jerusalén. Es el primer elemento. Me espero un poquito para que podamos ir copiándolo. Vamos al siguiente. Listo, profe. Letra B. Hablan entre sí de lo que sucedió, todo el acontecimiento de Jesús, que es el versículo 14. Vamos con la Listo. letra C. Jesús se aproxima a ellos, se hace visible, se presenta ante estos dos discípulos, que es el versículo 15. Dice, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Vamos con la letra D. Sus ojos estaban cegados y no lo reconocían. Versículo 16.
Vamos con la letra E. Letra E, Jesús les pide que hablen. Versículo 17. Les pregunta qué es lo que vienen conversando por el camino, para que ellos hablen, para que se expresen, se desahoguen. Los discípulos le explican acerca de Jesús. A Jesús le explican acerca de Jesús. Versículos 18 y 19. Le preguntan, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Vamos con la siguiente letra, letra G. Fue condenado y crucificado. Versículo 20. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Versículo 20. Letra H. Ese es un poquito más largo. H. Esperaban que liberara a Israel. Las mujeres lo vieron, los ángeles lo anunciaron en el sepulcro, pero ellos, estos discípulos, no lo vieron. Eso habla del versículo 21 al 24. Bueno, ya a partir de aquí, en la letra H, ya llegamos al final de la primer parte de este texto. Ya ahorita con la parte que sigue, nos vamos a dar cuenta de la tremenda armonía que tiene el texto, la perfección que tiene, que nos deja ver la inspiración que hay del Espíritu Santo en su palabra. Si ahorita utilizaron 8 colores para escribir los enunciados, esos mismos 8 colores los vamos a volver a usar. Porque este texto, al ser, al tener una estructura de quiasmo, así como fue narrándonos la historia, ahora se va a regresar. Y vamos a volver a empezar ahora con la letra H. Eso es un quiasmo. Ahora vamos a poner las mismas letras para que las dos letras, las de arriba y las de abajo, se conecten. Esta H se conecta con la H de abajo. En la primera, esperaban que liberara a Israel. Las mujeres lo vieron, los ángeles lo anunciaron, pero ellos no lo vieron y por eso no creen. Y están desanimados y están tristes y ya se van de Jerusalén y viene su contraparte, la otra H. Jesús los amonesta por su falta de fe en lo que anunciaron los profetas.
versículo 25. Ahora vamos a ir hacia abajo, de regreso. Ellos no lo vieron, no creen, no tienen fe. Y Jesús los amonesta precisamente por eso, por su falta de fe. Ahora vamos con la letra G. Acá arriba dice, fue condenado y crucificado. Y Jesús les dice, ¿acaso no era necesario que padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Vean cómo se conecta la G con la G. Versículo 20 con el 26. Llega a un punto culmen y luego va de regreso. Ahora vamos con la letra F. En la primera F, los discípulos le explican acerca de Jesús. Y en la segunda F, Jesús les explica, pero las escrituras sobre él, para que entiendan. Vamos con la letra E. En la primera E, Jesús les pide que hablen. En la E de abajo, los discípulos le piden, pero que se quede con ellos. Versículos 28 y 29. Vamos con la letra D. En la primera D, sus ojos estaban cegados y no le reconocían. En la segunda D, sus ojos se abren y le reconocen en la fracción del pan. Vamos con la letra C. En la primera C, Jesús se aproxima a ellos, se hace visible. En la segunda C, Jesús desaparece de su vista. Versículo 31.
Vamos con la letra B. En la primera B hablan entre sí de lo que sucedió, versículo 14. Y en la segunda B hablan entre sí, pero ahora sobre cómo ardía su corazón cuando Jesús les iba explicando las escrituras. Y vamos con la última letra, la A. En la primera A, los discípulos salen de Jerusalén. Y en la segunda A, los discípulos vuelven a Jerusalén. Entonces, ya analizando nuestro esquema de este texto bíblico, un esquema de quiasmo, nos damos cuenta que así es más sencillo memorizarlo. Esa era su finalidad, que este fragmento del Evangelio lo fueran transmitiendo de generación en generación para evangelizar. Bastaba que tú te aprendieras la primera parte de la A a la H y ya después, ya nada más ibas de regreso. Iban haciendo lo mismo, pero al revés. Salen de Jerusalén y vuelven a Jerusalén. Ese es un quiasmo. Y nos deja ver la armonía, la perfección que hay en la palabra de Dios, cómo todo se va conectando, porque es el Espíritu Santo quien inspira la palabra. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión, la cierro y volvemos, por favor. Sí, gracias.